Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, como siempre les digo, depende cuándo estén mirando este video. Ya vamos llegando al final de este recorrido que es Introducción a la Psicología. Como les dije, al empezar esta segunda etapa, nos encontramos con un material más homogéneo, nos encontramos con temas que les van a permitir a ustedes poder seguir un hilo, poder seguir un recorrido de lo que estamos trabajando. Las primeras unidades hacían referencia más a cuestiones más sueltas en relación a formar este panorama de lo que es la psicología, y en esta segunda etapa nos estamos encontrando con problemáticas, con temáticas más afines a lo que es el estudio de la ciencia psicológica, que lo que les va a permitir a ustedes es llevar estos conocimientos a su campo profesional del acompañamiento terapéutico. La semana pasada hemos visto lo que son las la sensación y la percepción, emociones vienen después, y ahora vamos a ver lo que es la cognición. ¿Qué es la cognición? A ver, sabemos que son procesos mentales o actividades mentales que el autor del libro lo divide en dos. En un sentido más tradicional, que son cómo se concibe la cognición, más relacionado a temas como la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, y en un sentido moderno que está más relacionado a lo que es la creatividad, las emociones, el estrés y la salud mental. Yo creo que la mayoría de nosotros, si hablamos de cogniciones, lo primero que se nos vienen son cuestiones relacionadas al aprendizaje, a la memoria, a cosas que vamos a ir desarrollando ahora para que ustedes tengan un pantallazo y sepan qué es lo que tienen que leer y estudiar de este libro. Temas cognitivos tradicionales, bueno, nos encontramos con lo que es el significado genético de la psicología. No sé si ustedes ya tuvieron o tendrán lo que es psicología evolutiva de la niñez. En psicología evolutiva de la niñez ustedes van a ver una teoría que explica la evolución de la inteligencia humana relacionada a una teoría epigenética. El precursor o la persona que promulga esta teoría es Jean Piaget, y habla de que los niños irían manifestando su capacidad de comprensión del mundo mediante lo que él denomina las etapas de la inteligencia, ¿no? Por un lado tenemos la etapa sensorio-motriz de los 0 a los 2 años, por el otro lado tenemos la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, luego tenemos las operaciones concretas de los 7 a los 11 años y luego las operaciones formales. Como les dije antes, acá estamos hablando de lo que es una teoría epigenética, pero no relacionada al concepto de gen, sino más bien relacionado al origen de cómo se va manifestando la inteligencia en estas diversas etapas. En la sensorimotriz vamos a estar relacionados a que el bebé se relaciona, el niño, a través de los sentidos, ¿no? En la preoperacional ya estamos hablando a través de símbolos y palabras, ¿sí? Hay una dificultad para distinguir entre lo que es la realidad y la fantasía, pero ya tenemos otros medios que nos permiten comunicarnos. Las operaciones concretas ya tenemos un crecimiento cognitivo mucho más grande, donde ya nos encontramos con lenguaje, habilidades, la aparición de cierto pensamiento abstracto, y en lo que son las operaciones formales de los 11 años en adelante nos encontramos con el pensamiento abstracto, situaciones hipotéticas, análisis, razonamiento, etc. Siguiendo con los temas de la cognición en sentido tradicional, acabamos de ver un ejemplo que es la teoría epigenética de Piaget. Otro objeto de estudio de la cognición en sentido tradicional es la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la transformación que opera en la información en función del paso del tiempo.
Una gran diferencia que hay dentro de lo que es la memoria es el recordar y el reconocer, que esto nosotros, un ejemplo claro, lo tenemos en lo que son los exámenes múltiple opción, que los múltiple opción es algo que a vos te permite reconocer, mientras que los exámenes a desarrollo es algo que a vos te exige recordar. Pero esta memoria de la que nosotros estamos hablando, de que es la capacidad de que los conocimientos pueden permanecer guardados en nuestro psiquismo, se va a clasificar según los niveles en que se fija la información por un lado. Por un lado tenemos la memoria sensorial, que es el primer nivel donde se registra la información. La memoria sensorial que opera a través de los sentidos, ¿sí? Es decir, que es lo que nosotros primero registramos. Luego, eso que nosotros registramos va a pasar a lo que vamos a denominar memoria a corto plazo, donde la información permanece almacenada aproximadamente unos 20 segundos, pero para que no se desvanezca y para que nosotros podamos recordar esta información, tiene que ser transferida a lo que es la memoria a largo plazo. ¿Cómo se transfiere a la memoria a largo plazo? A través de un repaso elaborativo, una repetición de la información durante un tiempo. La memoria a largo plazo es la información depositada en el último registro que no tiene que ser repasada constantemente y que es algo que nosotros podamos recuperar. Entonces, llega a nuestros sentidos a través de la memoria sensorial. Primer eslabón, memoria a corto plazo, que si nosotros no repasamos algo, se nos va a desvanecer. En cambio, si nosotros repasamos y volvemos a hablar y volvemos a ver esa temática, piénsenlo en relación a los temas o a la manera que ustedes estudian, ¿no? Cómo esos conocimientos van siendo fijados, cómo algunos quedan solamente en la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo es cuando nosotros ya tenemos la información almacenada. La memoria también puede clasificarse según la lejanía de los hechos recordados, es decir, cuándo sucedió algo que yo quiero recordar, ¿sí? En este sentido se divide en lo que es memoria anterógrada, memoria retrógrada y memoria anterorretrógrada. La memoria anterógrada es la capacidad de recordar los hechos recientes. La retrógrada es a los hechos pasados, bastante lejanos. Y la anterorretrógrada es la capacidad de acceder a la memoria anterógrada y a la memoria retrógrada. ¿Me explico? Algo más reciente, algo más pasado y anterorretrógrado que nos permite acceder a los dos niveles de almacenamiento. Bien, acá vimos dónde podemos almacenar nosotros o cómo puede almacenar nuestra memoria según la proximidad de los hechos, según cómo lo registramos, pero a la vez existen diferentes teorías que a nosotros nos permiten entender o nos puede llevar a clarificar el por qué olvidamos. Tenemos tres teorías. Teorías del decaimiento, que es que olvidamos las cosas debido al paso del tiempo. Teoría de la interferencia, sostiene que olvidamos en la medida que recibimos nueva información, es decir, en la medida que nuevos aprendizajes interfieren con los anteriores. Y la teoría motivacional es que olvidamos para evitar ciertos recuerdos penosos que provocan malestar entre nosotros. Yo a esta también le agregaría que olvidamos aquello que no nos interesa recordar, digamos. Bien. Teoría epigenética, memoria, aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? También es algo que se estudia a nivel cognitivo tradicional. El aprendizaje es toda modificación del comportamiento humano que no se da a través de factores biológicos. Este aprendizaje, yo creo que ustedes algo habrán visto en lo que es el cursillo de nivelación, puede tener distintos niveles de clasificación o se puede clasificar según lo que han postulado diversos autores. El condicionamiento clásico o pavloviano, que también lo podemos llamar, es algo que se utiliza mucho, que utilizamos mucho los psicólogos, particularmente yo, que tengo un recorrido trabajando con lo que son psicología
de las adicciones, es una terapia muy utilizada para trabajar la recuperación de conductas adictivas. ¿Cuándo ocurre el condicionamiento clásico? Cuando un estímulo neutro se asocia a un incondicionado y se pasa a llamar estímulo condicionado. Por ejemplo, este experimento es algo muy conocido, no sé si algunos lo habrán leído, el perrito de Pavlov es, yo le presento la comida al perro y el perro saliva. Luego yo le toco una campanita al perro, el perro no hace ningún tipo de respuestas. En cambio, si yo le toco la campanita y le muestro la comida, el perro automáticamente va a asociar, y ahí los llevo a lo que acabo de decir, cuando un estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, va a asociar que luego de eso viene la comida, entonces solo con el sonido de la campanita el perro va a salivar, ¿no? Es un experimento muy conocido en lo que se denomina psicología cognitiva. Luego tenemos el condicionamiento operante o skinneriano. Este también es otro que a mí me gusta mucho, que ocurre cuando los estímulos van modificando las respuestas y estas a la vez modifican los estímulos. Tenemos, yo soy una convencida de que la conducta humana se rige a través de lo que es el refuerzo positivo, de lo que es el refuerzo negativo, de lo que es el castigo y de lo que es la omisión. Ahí ustedes verán que yo les diferencié de lo que es un refuerzo apetitivo, que es algo positivo, y de lo que es un refuerzo aversivo, que es algo negativo. A ver, cuando ocurre una contingencia positiva, ¿sí? Es que la conducta provoca consecuencias positivas, yo le doy algo y esa conducta se repite. Entonces, ¿qué va a hacer? La conducta va a aumentar, ¿sí? Un reforzamiento negativo, me voy abajo del cuadro, ¿qué es un reforzamiento negativo? Es que la conducta provoca la omisión de algo. Por ejemplo, lo que acá se me viene más rápido es conductas evitativas, fobia, evitación de ir al psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? Yo evito esas conductas y las conductas que yo estoy haciendo van a aumentar, ¿sí? Pero ahí va a haber una contingencia negativa, porque va a aumentar una conducta. En cambio, un castigo positivo es cuando la conducta provoca consecuencias negativas y esa conducta que yo quiero modificar disminuye. ¿Qué es lo último que me queda mencionar por esto? Es el entrenamiento de omisión, es decir, que la conducta que yo quiero modificar provoca la omisión de algo bueno. ¿Qué va a pasar con la omisión? La conducta va a disminuir. Ustedes, como verán, nos encontramos en la presencia de 4 determinantes, de 4 operantes, que es lo que va a determinar cómo mi conducta va a variar, si mi conducta va a aumentar, si mi conducta va a permanecer. ¿Sí? ¿Qué es el moldeamiento? El moldeamiento es el aprendizaje que se logra a través de sucesivas aproximaciones de la conducta que se desea. Es decir, cuando yo quiero tratar de que la persona pueda hacer algo que yo quiero que realice y lo hago a través de sucesivas aproximaciones, enseñándola, poniéndolo en un lugar determinado. Nada. ¿Qué se diferencia dentro de lo que es el moldeamiento? El reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente, que va a depender de la cantidad de veces o el modo que yo administre esos reforzadores. Después también tenemos los reforzadores primarios, que están ligados a las necesidades biológicas, y los reforzadores secundarios, que están más ligados a las necesidades sociales. Aprendizaje espontáneo por ensayo, por reestructuración de campo, quiere decir que este aprendizaje es como algo que se da rápido, comprensión súbita, descubrimiento repentino de algo.
Tenemos el aprendizaje imitativo, que es otro tipo de aprendizaje, que es una habilidad que se adquiere a través de lo que nosotros llamamos también aprendizaje vicario, es solo la exposición a un modelo, ¿sí? Luego van a encontrar en el transcurso del libro también diversos tópicos hablando acerca de lo que es la psicolingüística, de las diversas formas de entender el lenguaje, de que estudia la sintaxis, que estudia la fonética, que estudia la semántica. Y por último, un ejemplo de lo que es la creatividad, que es uno de los temas que habla la psicología cognitiva en sentido moderno. Aprendizaje, memoria, teoría epigenética, temas cognitivos a nivel tradicional. ¿Qué de todos estos temas cognitivos o qué de este pantallazo que acabamos de ver acerca de lo que es la cognición les permite a ustedes pensar el ejercicio del acompañamiento terapéutico? ¿Qué herramientas le brinda algunos de estos temas para poder ejercer en su campo profesional? Muchas gracias a todos y a todas, y cualquier duda nos vamos comunicando. Gracias. Hasta luego.